Hace como un mes estaba aquí mismo, parado, dando la palabra de Dios, y yo les había dicho que la próxima vez que ustedes me iban a tener aquí para predicar, íbamos a continuar el tema que habíamos dejado pendiente. ¿Cuántos se acuerdan de lo que se dijo más o menos hace un mes aquí? ¿Cuántos se acuerdan? ¿De qué hablamos prácticamente hace un mes? Gracias, hermano. Esa es una cita de Elena de White, que de 20, más o menos uno estarían preparados para el pronto regreso de Jesús. Pero eso fue una parte. Pero ¿de qué hablamos ese sábado? ¿De cuál fue el tema? Y me gustaría que los jóvenes también participen. Jóvenes, ¿de qué hablamos ese día? Niños, ¿de qué hablamos? Hermanos adultos, ¿de qué hablamos? Bueno, si no se acuerdan, no hay problema. Y ahorita vamos a recordar un poco lo que hablamos y vamos a continuar con lo que habíamos dicho. No antes, hermanos, yo les había dicho ese sábado que cuántos tenían este libro. Se llama Eventos de los Últimos Días. Es un libro precioso, un libro que sin duda todos debiéramos de leer. No sé cuántos de los que tienen ya lo empezaron a leer. ¿Cuántos lo están leyendo? Hermano Anselmo, 1. Nuestra hermana Chicas, 2. ¿Quién más lo está leyendo? Bueno, usted lo tiene, hermano Víctor. Bueno, usted lo va a empezar a leer, ¿verdad? Amén, hermano. Los que lo tienen, léanlo. En realidad este libro es un libro de recopilaciones de todo lo que la hermana Elena G. White dijo o se dijo algún día en otros libros. Pero es un libro precioso, es un libro que sin duda los que lo lean va a ser una bendición muy, muy grande, así que se los recomiendo mucho. Bien, yo quiero leerles página 65, eventos finales o eventos de los últimos días. Una cita de nuestra hermana Elena G. White y lo vamos a leer antes de orar. Escuchen bien, dice la sierva del Señor: si no hallamos placer ahora en la contemplación de las cosas celestiales, si no tenemos interés en tratar de conocer a Dios, ningún deleite en contemplar el carácter de Cristo, si la santidad no tiene atractivos para nosotros, podemos estar seguros de que nuestra esperanza del cielo es vana. La perfecta conformidad a la voluntad de Dios es el alto blanco que debe estar constantemente delante del cristiano. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a pedir la bendición de Dios para empezar con el sermón en esta mañana. Oramos. Bendito Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos das de tan libremente, Señor, poder congregarnos para honrar tu nombre. Hoy no es un día cualquiera, hoy es el santo sábado, Señor. Un día que sin duda creaste para que como hijos tuyos podamos estar en armonía contigo. Señor, una de las cosas que nos deleitan más es aprender más de tu palabra. Porque sin duda cuando lo hacemos, tu palabra, Señor, nos confronta y nos ayuda a que crezcamos espiritualmente. Por eso, Señor, en este momento, no queremos empezar a abrir tu palabra sin antes, Señor, pedir permiso del cielo para que el Espíritu Santo esté en este lugar y pueda, Señor, estar con nosotros, entender lo que hoy se va a decir, pero por encima de todo, Señor, no solamente entenderlo, sino ponerlo por obra para crecimiento nuestro y para honra y gloria tuya. Señor, queremos tener el alto honor de ser verdaderos hijos tuyos. Por eso, Señor, pedimos tu bendición en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Hace un mes, el sábado, hace un mes, cuando yo estaba aquí, hablábamos acerca de 1 Corintios capítulo 10, versículos 12. 1 Corintios capítulo 10, versículos 12, habla de que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y hablábamos que el pensar era sentarse a planear qué es lo que estoy haciendo con mi vida para decirle a Dios que quiero estar con Él. La salvación es un regalo.
Es un regalo que sin duda Dios nos ha dado sin esperar nada a cambio. Pero eso sí, Dios espera que tú ese regalo lo tomes, lo hagas tuyo y por lo tanto le digas al Señor, Señor, yo sí quiero estar contigo por el resto de la eternidad. Y eso se llama amar. Porque cuando tú amas, estás dispuesto a dejar lo que haya que dejar por seguir a Cristo Jesús. Y habíamos dicho que el pensar en estar firme para no caer era sinónimo de determinación, era sinónimo de decisión, era sinónimo de sentarnos y planear qué es lo que yo como hijo de Dios tengo que hacer para permanecer firme hasta cuando Cristo venga. Habíamos dicho eso. Habíamos hablado también acerca de que la pregunta era, ¿alguna vez te has puesto a pensar qué tienes que dejar para estar con Jesús? Habíamos dicho que era necesario hacerse esta pregunta porque es necesario reflexionar en lo que yo quiero para mi vida. Porque esto no es un juego, esto no es una broma, esto tampoco es un chiste. El estar en la iglesia no es que estamos jugando al ser cristianos. El estar en la iglesia es estar seguros de que aquí hay un propósito. Y como decía nuestro hermano Víctor, para la historia de niños, Dios nos tiene aquí con un propósito. Yo algún día decidí estudiar para ser pastor, pero el propósito más alto que todos tenemos no es que yo llegue a ser un pastor nada más, es que llegue a estar por la eternidad con Cristo Jesús. Y de hecho la Biblia dice que estamos predestinados para salvación. Y aquí todos estamos predestinados para estar en el cielo, hermanos. Y ese debiera de ser nuestro objetivo. Estar en el cielo y vivir con Él para siempre. Estábamos estudiando Primera de Reyes capítulo 22, versículo 1 al 28, donde se presentaba dos aspectos fundamentales para mantenernos firmes en este camino del cristianismo. Habíamos hablado de esta historia que la mayoría, hermanos, no siempre tiene la razón. Habíamos dicho que algunos profetas profetizaban supuestamente en nombre de Dios, pero que en realidad no profetizaban lo que Dios decía, sino lo que ellos pensaban, su conveniencia. Habíamos mencionado que la mayoría puede decir que algo está bien, pero si Dios dice que eso no está bien, entonces lo que la mayoría dice, tenemos que ir en contra de ello. Tenemos que estar a favor de lo que Dios quiere y no de lo que todos piensan. Y eso era un aspecto fundamental para en este camino que tenemos por delante hacia la eternidad. Ese era el primer aspecto. Respetar la voz de Dios, aunque la mayoría diga lo contrario. Ese fue el tema hace un mes. Tenemos que respetar la voz de Dios, aunque la mayoría, mis queridos hermanos, diga lo contrario. Así el pastor dice una idea, pero si no es bíblico, así será el pastor. Yo tengo que hacerle caso ¿a quién? A Dios. Si el anciano, por más que tenga 30 años en la iglesia, se para aquí y dice algo que no es bíblico y que no es la voluntad de Dios, así será el anciano de iglesia. Y así haya tenido 30 años en la iglesia, lo importante no es lo que él piense, sino lo que Dios diga. Por eso, hermanos, respetar la voz de Dios, aunque la mayoría diga lo contrario, es algo fundamental para permanecer firmes hasta la eternidad. El segundo aspecto es lo que dejamos pendiente. Y habíamos dicho que el segundo aspecto es que no basta solamente con respetar la voz de Dios, sino que también no tenemos que apartarnos de la voz de Dios. Es decir, si yo escucho la voz de Dios y por un tiempo practico lo que Dios me dice, pero por otro tiempo no, eso no es suficiente. Habíamos dicho que respetar la voz de Dios, aunque la mayoría diga lo contrario, es importante, pero también es muy importante nunca, jamás de los jamases, apartarnos de la voz de Dios. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de dos personajes de la Biblia que sin duda nos ayudan a entender un poco más esta idea. Antes de eso, el título del tema de esta mañana, queridos hermanos, se llama Hey tú. ¿Cómo se llama? Hey tú. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que vamos a hablar hoy, no? Saben que cuando yo estudiaba la secundaria, había 5 grupos. El grupo A, el grupo B, el grupo C, el grupo D y hasta el E.
Yo estaba en el grupo C. No sé por qué razón, pero en el bachillerato también me tocó estar en el grupo C. Pero en la secundaria, en el grupo C éramos hermanos los más desastrosos, y tengo que reconocerlo. Yo venía de una familia adventista, había nacido toda mi vida adventista. A mí no me contaron cuentos de que la cigüeña, no, a mí me contaban historias de Moisés, historias de Daniel, historias de David. Toda mi vida estuve en la iglesia. Recuerdo, hermanos, que, bueno, este es un dato que se los voy a decir porque yo los quiero mucho. Yo a los 6 años, hermanos, dejé de tomar biberón. Ya era muy grande para tomar biberón. Y no me importaba, hermanos. Yo a mi mamá le decía, mami, yo quiero mi biberón. Y yo tenía una maña, yo siempre he sido algo mañoso. Tenía una maña de que yo tenía bueno, si algún día mi mamá ve esto, ella va a decir que va a dar fe de que es cierto. Creo que todavía lo tiene ella, es un pañuelo color morado. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay niños que cuando toman el biberón no lo toman sin antes no hacen algo. O hay niños que están tomando su biberón y se están haciendo la cabeza así, pero algo están haciendo. Mi manía como niño era enrollarme en el dedo gordo de la mano izquierda mi pañuelo y tomarme el biberón. Si yo, hermanos, no tenía enrollado mi pañuelo moradito en mi dedo gordo de la mano izquierda, yo no me tomaba el biberón. Era una manía que yo tenía. Y mi mamá, me acuerdo que hasta los 6 años ella me dio biberón. Y claro, yo tomaba chocomil y esas cosas, pero hasta los 6 años yo tomaba biberón. Y yo me sentaba, me acuerdo, en la banca de la iglesia donde asistíamos en ese tiempo, y los hermanos se admiraban, ¿no? Y Jimmy, ¿cuándo vas a dejar el biberón? Yo era grande, hermanos. No sé qué niño tiene 6 años de aquí. ¿Qué niño tiene 6 años? ¿Tú tienes 6 años? Imagínense, a la edad del hijo del hermano Jimmy. O sea, era grandísimo ya para tomar biberón, pero yo lo hacía. Bueno, el caso es de que cuando yo estaba en la iglesia con mi biberón, yo escuchaba todo lo que, lo que los predicadores decían, y yo siempre tuve como una inclinación hacia saber mucho del santuario. A mí ese es el tema que más me fascina, el santuario. Y yo a la edad de 6 años con mi biberón ya grande, yo me sabía todo lo del santuario. Me sabía cuántas capas tenía, me sabía qué significaba cada mueble, cuántas partes era, qué simbolizaba cada mueble, porque era algo que me atraía muchísimo. El caso es de que a medida que fui creciendo y salí de la primaria para pasar a la secundaria, como que mi forma de portarme ya no fue la mejor. Entonces, agarramos una manía, porque yo cuando entré a la secundaria entré al grupo C, al grupo del desastre. Cada semana tenían un reporte todos los muchachos, porque a veces dejábamos afuera a la maestra, o a veces la maestra estaba adentro y todos nos salíamos y encerrábamos a la maestra, o a veces agarrábamos huevos con harina y nos íbamos a la parte de atrás de otras aulas, y a los del grupo A, que nosotros los tomábamos como chicos muy fresas, porque eran así, solo ellos muy nice, les tirábamos huevos a las ventanas. Éramos un desastre en la secundaria nosotros. Pero una de las cosas que nos gustaba más era que nuestro aula estaba justo, hermanos, justo enfrente de donde estaban las vendedoras. ¿Qué significaba esto? Que toda la escuela, todos los muchachos y las muchachas tenían que pasar por ahí, porque no había de otra. Cuando había hambre tenían que ir a comprar. Entonces nosotros nos poníamos en la banqueta del aula, todos sentados en fila, los 20 diablitos ahí sentados, y cuando pasaban las muchachas, era muy típico de nosotros decirles, hey tú, y a cualquiera que pasaba, pero no era cualquiera, porque tampoco éramos algo irracionales, no solo las más bonitas de la escuela o las más populares. Cuando había una muchacha que en ese tiempo se llamaba Itzel, de ojos verdes, y para que en mi pueblo hubiera alguien de ojos verdes tenía que ser mutante o algo así. Entonces, a la muchacha, ¿cómo la molestábamos? Y a ella yo creo que no le gustaba pasar por ahí, pero tenía que pasar por ahí, porque si no, no comía. Y cada vez que pasaba con su grupo de amigas, los 19 diablitos, 20, y yo me acuerdo, hermanos, yo era molesto. Ahora yo me pongo a pensar y digo, como dicen en México, ¿no? Qué nacos éramos, porque era así. Ahora, ¿por qué les cuento esto, hermanos? Porque llegué a la conclusión de que nosotros lo hacíamos con 2 intenciones. La primera intención era con el aspecto de molestar. Lo interesante de esto es que esto lo hacíamos cuando estábamos en bola, pero cuando estábamos solitos y venían todas las muchachas, calladitos, hermanos,
calladitos nos veíamos más bonitos. Ahora, lo hacíamos para molestar, pero también lo hacíamos con la intención, hermanos, de llamar la atención y de que la muchacha realmente se diera cuenta de que estábamos ahí. Yo me acuerdo, a todos los 19 hacíamos como que la muchacha no nos gustaba, pero en realidad era todo lo contrario. A los 20 diablitos que estábamos ahí sentados, a los 20 nos gustaba la misma muchacha. Por eso la manía, y era como que hacíamos un solo hombre en ese momento y le decíamos a la que iba pasando, hey tú, porque queríamos que la muchacha se diera cuenta de que estábamos ahí. Ahora la muchacha de los 20 que estaban ahí no volteaba a ver a nadie, pero esa era la intención, saber que estábamos ahí. Ahora, más adelante les voy a decir el porqué de este título del tema. Hey tú. Antes de pasar a la parte de Primera de Reyes, quiero hablar primero de un personaje. Y este personaje es un personaje que no vio la muerte. ¿De quién estoy hablando? El primer hombre que no vio la muerte. ¿Quién fue? Enoc. Por eso, hermanos, vamos a ir al libro de Génesis, por favor, capítulo 5, versículos 21 al 24. Génesis, capítulo 5, versículos 21 al 24. Dice, ¿ya lo tienen todos? Bueno, dice la palabra del Señor. Vivió Enoc 65 años y después engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén. ¿Cuántos años, hermanos? 300. Y dice la Biblia que engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Y qué pasó? Porque Dios, niños, ¿qué hizo Dios con Enoc? Se lo llevó. Cuando uno lee esta historia, uno puede decir, bueno, ¿qué sabemos de Enoc? ¿Quién fue Enoc? La Biblia dice que Enoc fue alguien que caminó con Dios y a la edad de 365 años, Dios se lo llevó al cielo. Y podríamos dar la historia terminada de Enoc aquí. Pero sin duda Enoc se vuelve, hermanos, un elemento clave en lo que hoy quiero explicarles. Enoc, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que tuviera su primer hijo, dice la Biblia? ¿A los cuántos años tuvo su primer hijo? A los 65 años. Ahora, yo quiero, hermanos, que presten atención a los detalles bíblicos, porque si la Biblia lo dice, por algo lo dice. Si la Biblia lo dice, es realmente porque es importante. Y dice la Biblia que Enoc tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Y el versículo 22 dice que caminó Enoc con Dios después de que engendró ¿a quién? O sea, ¿a los cuántos años Dios empezó a caminar con Enoc? Después de los 65 años. Es decir, antes del 1 al 64, ¿Dios caminaba con Enoc? Bueno, ahora, hay que definir qué es caminar, porque si no, no vamos a entender este concepto. Cuando uno estudia el idioma original, ustedes saben, y se los he dicho muchas veces, que la Biblia está escrita en 3 idiomas. ¿Cuáles son? Pregunta fácil. Hebreo, arameo y ¿qué más? Y griego. En el español o en el castellano nuestro tenemos varios tipos, o la connotación del tiempo hitfael en el hebreo es de una relación íntima. Es más, es de como vivir con, es como en español decir vivir con. O sea, cuando yo vivo, ¿con quién vives? Vivo con mi familia, vivo con mi papá. Es porque tú vives con ellos, convives con ellos. No solamente estás en el lugar con ellos, sino también compartes con ellos. Y cuando la Biblia dice, Vayit Halek Enoc Elohim, está diciendo que Enoc intimaba con Dios. Pero esa intimar, ese compartir, ese caminar de una manera mucho más profunda, se da del año 65 en adelante de la vida de Enoc.
¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Enoc era un hombre común y corriente como tú y yo, ¿o no? Enoc era humano. ¿Enoc nació cuando todavía no había caído el pecado? No, hermanos. ¿Cuándo nació Enoc? Ya estaba el pecado. El síndrome del pecado en el corazón humano ya estaba. Por lo tanto, cuando Enoc era un niño, se portaba como cualquier niño, jugaba como cualquier niño, y pensaba como cualquier niño. Se fue haciendo joven, se fue haciendo adolescente, y en algún momento de su vida se dio cuenta, hermanos, que necesitaba compartir más tiempo con ese Dios de los cuales su padre les había hablado. Antes, el concepto de Dios, que de hecho no es un concepto, es Dios, se pasaba de generación a generación habladamente. Es decir, a mi hijo yo le podía contar de Dios, no con un escrito está, porque en ese tiempo no había, pero sí le podía decir de las grandes maravillas que había hecho de una manera oral. O sea, yo le podía contar a Dios, hijo, Moisés abrió el mar, hijo, Adán y Eva vivieron en un huerto, pero que por el pecado fue escondido. Pero ellos vieron cómo era Jesús realmente. O sea, los niños de ese tiempo se entusiasmaban con las historias de los padres porque se transmitía de manera oral. Y la Biblia dice que Enoc, después de 65 años, después de haber engendrado a Matusalén, caminó con Dios, intimó con Dios, vivió tan de cerca a Dios, pero fue después de ¿cuántos años? De 65. Ahora, para que un padre, en este caso Enoc, que era hombre, tuviera que engendrar a Matusalén, ¿qué tenía que tener Enoc? Una esposa. Muy pocas veces se habla de la esposa de Enoc. ¿Cuántos son casados en esta iglesia? ¿Cuántos aman a sus esposas como la primera vez que lo empezaron a amar? Amén, hermanos. Así me gusta. Cuando tú amas a alguien, la amas, compartes con ella, quieres estar con esa persona, no te importa el tiempo. Cuando yo estaba todavía conociendo a la que hoy es mi novia, pasábamos muchas horas hablando por internet y nos gustaba, no veíamos las horas. Yo dejaba de hacer tareas para estar con ella por internet, porque nos gustaba. Ahora, Enoc, siendo una persona que conoce qué es intimar, porque no hay nada mejor, no hay un personaje bíblico que intimó tanto con Dios como él, conoce de intimidades, sabe qué es estar con una persona ahí, pecho a pecho, brazo a brazo. Y sin duda yo me imagino a Enoc que amaba a su esposa. Y cuando tú amas a tu esposa, dicen que el fruto del amor, del matrimonio, ¿quiénes son? Los hijos. Y Enoc amaba tanto a su esposa que decidieron tener un baby al cual le pusieron ¿cómo? Matusalén. Y lo hicieron con tanto amor que ese niño fue el que vivió más tiempo en la tierra, ¿o no? Sí. O sea, Enoc realmente amaba a su esposa. Ahora, ponte en el lugar de la esposa. Durante 64 años, la esposa se dio cuenta de la relación que Enoc iba cada día fomentando con su Dios. Se levantaba a las 6 de la mañana, yo me imagino, le decía, mi amor, ¿ya está el desayuno? Sí, mi vida, pásale por favor. Y me imagino a Enoc antes de tomar el desayuno diciéndole a su esposa, oye mi amor, antes de comer, me gustaría que oráramos a nuestro Dios. ¿Sabes? Un día a mí me gustaría conocerlo en persona. Un día me gustaría saber realmente cómo es Él. Porque he escuchado de Él y nos ha bendecido tanto, nos ha dado alimento, nos ha dado una casa, nos ha dado campos. Pero fíjate que a mí me gustaría conocer más a ese Dios. Y yo me imagino a la esposa ahí con Él diciéndole también, mi vida, si ese es tu anhelo, algún día lo conocerás. Ya tomaban el desayuno, Enoc decía, mi vida, al rato vengo, me voy a trabajar, se iba a trabajar al campo, tal vez a ver las zanahorias, las papas, la cebolla, no sé. Y de repente Enoc viene, le dice, mi amor, ya está la comida, sí, mi vida, vente. Y el mismo tema, mi vida, ¿sabes? Cada día anhelo más estar con Dios. Cada día quiero conocer más a Dios. Y la esposa, tal vez diciéndole, si ese es tu anhelo, algún día lo conocerás. Y de repente están en la cama, ya a punto de dormir, y Enoc, me imagino que le dice a su esposa, ¿sabes que
el anhelo más grande es conocer a Dios, estar con Él. Vamos a orar para que Él nos acompañe esta noche a descansar. Y yo me imagino en el corazón de la esposa diciéndole, si ese es tu anhelo, algún día lo vas a conocer. Pero ahora la esposa cambia un poco el diálogo y le dice a Enoc, sabes que a mí me gustan tus sueños. Y como toda mujer, dicen por ahí que el anhelo más grande es tener un hijo, le comenta a Enoc, oye Enoc, a mí, aparte de conocer a Dios, que sí me gustaría, también me gustaría tener un hijo. Y Enoc le dice, bueno, ¿y qué estamos esperando? Y se ponen a trabajar en el hijo, ¿no? Y de repente está embarazada, y de repente Enoc me imagino que le dice a su esposa, oye mi vida, qué bonita esa panza se te ve. Y mira ya, tu anhelo, tu sueño, nuestro sueño ya se va a hacer realidad. Y por lo visto viene bien grandote el niño. Pero mi anhelo más grande, mi amor, es caminar con Dios, conocerlo un día. Y me imagino a la esposa diciéndole, si ese es tu anhelo, algún día lo vas a conocer. Nace Matusalén. Y entonces, después de 65 largos años, cuando engendran a Matusalén, dice la Biblia, e intimidó Enoc, ¿con quién? Con Dios. Ahora, yo me imagino, hermanos, ese momento, ¿no? Porque por 64 años Enoc escuchaba de Dios y hacía lo que a él bien le parecía que era la voluntad de Dios. Pero intimar con Dios es otra cosa. Y ahora yo me imagino como todas las mañanas toma su desayuno, la esposa le prepara el lonche, un pozolito y le dice, mi vida, que tengas buen día, te espero al rato con una rica sopa de verduras, ¿no? Y entonces Enoc, entusiasmado, va al campo, empieza a labrar la tierra tal vez, o de repente le gustaba hacer otro tipo de actividades, está el sol fuerte, dice, ay, estoy cansado, se sienta abajo de un árbol, y de repente empieza a cumplirse el sueño de Enoc. Escucha una voz, ve que el árbol se mueve, y de repente una voz muy suave, con mucho amor le dice, Enoc, Enoc. Y Enoc voltea a ver, dice, bueno, será Matusalén, todavía está chiquito, no puede caminar, será mi esposa, no ve a nadie. Y de repente, Enoc, Enoc. Y yo me imagino a Enoc desconcertado diciendo, ¿quién es? Y me imagino a ese Dios de amor tan misericordioso diciéndole, ¿qué no querías estar conmigo? Ya vine a visitarte, vine a estar contigo. Ahora imagínense los ojos de Enoc. Enoc ese día deja de trabajar, deja el asadón, deja la pala, deja todo lo que está haciendo y le dice, Señor, te conozco al fin. Y el Señor le dice, vente, vamos a dar una vuelta, enséñame tus campos. Aquí estoy para ti. Me imagino Enoc que ese día empieza a intimar, empieza a vivir con Dios. Y empieza y se va por el campo, le empieza a mostrar las zanahorias, las cebollas. Señor, siempre me había dado la fuerza para labrar esto, pero mira, este es el resultado de tus bendiciones. Te invito a comer a la casa, vamos, allá está mi esposa. Y yo me imagino al Señor diciéndole, Enoc, mira, tengo muchos asuntos, pero mañana te vengo a visitar. ¿Te parece? Me imagino a Enoc diciendo, sí, Señor, claro. Y se va yo corriendo a la casa, mi amor, hoy conocí al Señor de cerca, lo vi, lo escuché, lo palpé. Es una gran emoción y me imagino a la mujer diciendo, ¿qué? ¿No está medio loco o qué? Pero Enoc por fin se había dado cuenta que estaba empezando a intimar ¿con quién? Con Dios. Y saben, hermanos, la Biblia dice que después de que empezó a caminar con Dios, versículo 22, y después de que engendró a Matusalén, 300 años, dice la Biblia que caminó con Dios. Durante ese periodo de tiempo, ¿tuvo solo Matusalén o tuvo más hijos? Tuvo hijos e hijas. ¿Cuántos? No lo sé, pero las tuvo. Ahora, ustedes imagínense, hermanos, a la esposa, a Matusalén y a los hermanos de Matusalén. En la mesa todos sentados. Y Enoc comentándoles a cada uno de ellos, mira, hoy platiqué con el Señor de este asunto. Y me dijo que ustedes también deberían anhelar estar con Él.
Y Enoc dice, mi amor, ya me voy porque tengo que trabajar y allá me está esperando el Señor. Y de repente se va. Y la niña más chiquitita le dice, papi, yo te voy a extrañar, pero ven pronto. Mija, yo te prometo venir temprano, pero ya necesito irme y vámonos. Y Enoc se va. Porque lo que más anhela Enoc en su corazón es estar ¿con quién? Con Dios. ¿Cuánto tiempo intimó Dios con Enoc? Dice la Biblia, ¿cuánto? 300 años, hermanos. Un día, yo me imagino a Enoc caminando con el Señor, platicando y diciéndole, Señor, me gusta estar contigo, y perdóname que te lo diga, pero me gusta estar contigo más que con mi familia. Yo me imagino a Jesús preguntándole, ¿estarías dispuesto a venir a mi casa y dejar tu familia? Es una pregunta fuerte, es una pregunta difícil, pero la Biblia en los evangelios dice que bienaventurado es aquel que deja padre, madre, hijos e hijas por seguir ¿a quién? A Cristo. Y Enoc, aunque recuerda la mirada de su tierna niña, aunque recuerda la fortaleza de Matusalén, porque ya está grande, aunque recuerda el amor y el abrazo sincero que su esposa le da todos los días, me imagino a Enoc diciéndole, ya está, quiero irme contigo. La Biblia no dice si él se despidió de su familia. No sé. Lo que sí sé es que el Señor dijo, vámonos, tú ya no tienes nada que estar haciendo en esta tierra. Y ahí va Enoc hacia el cielo. Hoy día, hermanos, así como Elías, Enoc está en el cielo, porque el anhelo más grande de su corazón, ¿cuál era? Intimar con su Dios. Y hermanos, esto es algo extraordinario. Versículo 24, intimó, en otras palabras, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Hermanos, qué tremendo. Mucha gente, muchos científicos, muchos teólogos agnósticos han estudiado este versículo a profundidad y aún no creen que realmente así fue la historia. Aún no creen que Enoc, un ser humano común y corriente, fue capaz de que Dios se lo llevara sin ver la muerte al cielo. Pero hermanos, si la Biblia lo dice, yo lo creo. ¿Cuántos creen que Enoc hoy día está con Dios? Amén. Hermanos, ¿y a cuántos de los que estamos aquí nos gustaría intimar de la misma manera como Enoc lo hizo? Imagínate que de repente dijeran al hermano Luis Salvador, vente Luis, y que Jesús lo lleve de ahí del brazo, enséñame a ver cómo hacen las instalaciones de este edificio. Y me imagino a Jesús poniéndose ahí un casco, un chaleco, color verde limón, y ahí están los dos trabajando, pásame el cable azul, el cable negro, el cable rojo, y empiezan. Pero hermanos, a veces nosotros separamos nuestra vida cotidiana de la vida espiritual. Y no es así. El cristiano verdadero, los 7 días a la semana, las 24 horas del día, tiene que vivir como un verdadero cristiano. De hecho, dice este libro, Eventos de los Últimos Días, que si a nosotros no nos interesa, dice la sierva del Señor, se los leí al principio, no nos interesan las cosas espirituales, en vano es que estemos pensando ir al cielo. Pero Enoc no. Enoc, aunque se daba cuenta que estaba lleno de errores, aunque se daba cuenta que era de carne y hueso, él dijo, yo quiero conocer a mi Creador. Tanto así lo conoció que hoy día, hermanos, está en el cielo. Y hermanos, la pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí nos gustaría conocer tan de cerca a nuestro Dios que estemos tan cerca también del cielo? Hermanos, ese es nuestro desafío. Yo les decía que Enoc era un elemento importante para concentrarnos en el estudio de esta mañana. Y miren, hermanos, ya son las 12 en punto. Yo les voy a pedir unos 15 minutitos más. ¿Les parece bien? Y vamos a continuar con esto porque quiero terminar esta idea. Habíamos dicho en el sermón pasado que era necesario, hermanos, que nosotros respetáramos la voz de Dios, aunque la mayoría dijera lo contrario. El concepto de esta mañana es
que aunque respetemos la voz de Dios, lo importante es que nunca, jamás de los jamases, nos apartemos de esa voz. Y yo quiero llevarlos, y quiero que se queden con esto en mente, con Enoc, porque al final vamos a terminar esta idea. Primera de Reyes, capítulo 13, vamos a estudiar la historia de un hombre de la cual realmente es interesante. Es una historia que en lo personal tiene muchos elementos que a mí me ponen en qué pensar. Primera de Reyes, capítulo 13, del 1 en adelante. Aquí nos habla acerca de un varón de Dios que no se conoce el nombre, pero que era un profeta. Y por lo visto era un profeta joven. Era un profeta que no tenía mucha experiencia. Era un profeta que había conocido a Dios, había sido utilizado por Dios otras veces, pero que no tenía la experiencia necesaria que tal vez un profeta, así como un viejo ya, tenía que tener para poder enfrentar algunas situaciones. 13:1 de Primera de Reyes, dice la Biblia: He aquí, un varón de Dios, por la palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel hombre clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, pausa. Para empezar, hermanos, ¿quién estaba a punto de dar holocaustos en ese altar? Jeroboam. Cuando entra este joven, ¿a quién se dirige este joven? ¿A Jeroboam o al altar? Al altar, es decir, entra el profeta de Dios y en vez de dirigirse a la persona, se dirige ¿a quién? Al altar. ¿Eso no sería falta de respeto? ¿Eso no sería como una burla al que está ahí parado? Porque lo ignoró. Y es interesante. Miren lo que sigue diciendo el versículo 2. He aquí que versículo 2 dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal este profeta diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y cuando el rey Jeroboam, que estaba allí parado, oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a lo que el varón había dicho por palabra de Jehová. Entonces, versículo 6, respondió el rey y dijo al varón de Dios, por favor, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Por favor, no la puedo mover. Y la mano del rey se la restauró y quedó como era antes. Entonces el rey le dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente, un regalo. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas, no bebas, y no regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Pausa. Aquí se cuenta la historia de un varón de Dios que era un profeta, que no se sabe su nombre, pero que el mandato de Dios hacia el profeta había sido, ve donde está Jeroboam y profetízale al altar donde está Jeroboam. Y dile al altar que ese altar se quebrará, que ese altar derramará su ceniza y sobre ese altar incluso se quemarán huesos de hombres que viven en las partes altas. Entonces el hombre, varón de Dios, que aparentemente se parece un poco a Enoc en el principio, porque lo que él más anhela es escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios, va al altar y le dice, cuando está Jeroboam ahí, que era el rey, le dice, altar, altar.
Yo hoy vengo de parte de Jehová y te voy a decir que tú te vas a quedar, tu ceniza se caerá y que sobre ti muchos serán muertos y quemarán sus huesos. Entonces Jeroboam lo ve y se siente ofendido. ¿Y quién es este? Ni siquiera lo conozco. Es más, ni siquiera es un profeta de los que están en mi reino. Y viene por palabra de Jehová a decir eso. Y entonces Jeroboam, porque estaba enfurecido, señala y le dice, préndanlo. ¿Y qué pasa cuando señala con la mano? Dice que la mano se le quedó seca. Entonces Jeroboam, al ver esto, me imagino que los que lo iban a prender al profeta se quedan pasmados. Ahora Jeroboam le dice, ruega a tu Dios, por favor restáurame la mano, está seca, no se puede mover. Y yo me imagino que entonces el varón de Dios clama a Dios, la mano vuelve a ser como antes, y el rey le hace una oferta al varón de Dios y le dice, oye, vamos a mi casa, allá te voy a dar de comer, y no solamente eso, te voy a dar un presente, te voy a dar un regalo. Y entonces el profeta de Dios dice, aunque me dieres la mitad de tu casa, yo no voy contigo, yo no quiero ir contigo. ¿Y sabes por qué no voy a ir contigo, ni voy a comer pan, ni voy a beber agua en tu casa? Porque el mandato de Jehová dijo, no comas pan, no bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. ¿Obedeció este hombre cuando el rey le dijo eso, sí o no? Sí, y se mantuvo firme. Y yo veo cualidades en este hombre, varón de Dios, más o menos como las de Enoc. Porque el anhelo más grande de Enoc era caminar con su Dios e intimar con Dios. Ahora, el anhelo más grande de este joven es obedecer la palabra de Dios. Es obedecer lo que Dios dice. Es obedecer lo que Dios le ha mandado. Y le dice, allá no tienes por qué quedarte a comer, no tienes por qué quedarte a beber agua, ni mucho menos regreses por el camino por donde te fuiste. Así que, hijo mío, me imagino que Dios le dice, no hagas eso. Y cuando el rey le ofrece eso, dice la Biblia que este hombre se mantiene firme. Pero entonces, acuérdense que estamos hablando de que es necesario nunca apartarte de la voz de Dios. Versículo 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta. ¿A qué se dedicaba este hombre viejo? A ser profeta. Y ya era viejo. El cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Y le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y me imagino que el hijo de este hombre llega, papá, ¿no sabes lo que pasó allá donde está el altar de Betel? Y el papá le dice, cuéntame, hijo, cuéntame. Y el hijo le dice, mira, llegó un joven de parte de Dios y le dijo que ese altar se iba a destruir. ¿Cómo que de parte de Dios? Sí, papá, de parte de Dios. Y no solamente eso, el rey se enojó tanto por lo que había dicho que extendió su mano y lo mandó a matarlo. Ah, sí, me imagino. Y me imagino que está en la cárcel, ¿no? No, papá. ¿Sabes qué pasó cuando extendió su mano el rey? ¿Qué pasó? Se le secó. ¿Cómo que se le secó? Sí, se le secó. Pero el mismo profeta oró a Dios y en ese momento se sanó. Y entonces el rey le dijo al joven que fuera a su casa porque le iba a dar de comer. Y el profeta viejo dice, entonces ahora está comiendo ahí. No, papá, le dijo que no porque su Dios le había dicho que no tenía por qué quedarse en esa casa. Y entonces al profeta viejo, que había vivido por muchos años en esa ciudad donde estaba el rey Jeroboam, se empezó a sentir, hermanos, un poco incómodo. ¿Cómo que un joven está haciendo lo que yo nunca fui capaz de hacer? Y le dice el padre a los hijos, ¿por qué camino se fue? Entonces los hijos le mostraron por donde este hombre se había ido. Versículo 13. Le dijo a sus hijos este hombre, ensilladme un asno. Ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Versículo 14. Yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo. Imagínense ustedes, hermanos, el diálogo del profeta mayor, del profeta viejo, con el profeta que no era tan viejo. La experiencia tal vez contra la no tan experiencia. Y entonces la pregunta de este hombre viejo le dice al joven,
¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? ¿Y qué contesta el joven? Yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo, vamos a casa, y ahí te daré de comer. ¿Qué cosa? ¿Quién le había dicho esto antes a este joven? El rey Jeroboam. Un rey que no había hecho la voluntad de Dios como se pensaba que lo hubiese hecho. Un rey que no era tan justo como se pensaba que hubiese sido. Un hombre que ya tenía una reputación no tan buena como rey. Y a esa clase de personas era muy fácil decirle, no, porque el Señor me ha dicho que no vaya a tu casa. Y se mantuvo firme el joven. Pero ¿qué hay cuando viene alguien que no solamente es viejo, sino que también ¿qué es? Profeta. Y le dice, oye, vamos. Y entonces el muchacho respondió, versículo 16, sabes que no puedo volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en ese lugar. Porque por palabra de Dios el Señor me ha dicho, no comas pan, no bebas agua, ni regreses por el camino por donde fueres. Y entonces, versículo 18, aparece algo peligroso que me gustaría que aquí, hermanos, pongamos atención. El otro le dijo, mintiéndole. ¿A qué se dedicaba este viejo, hermanos? A ser profeta. Profeta del Dios vivo. Y ya era viejo, tenía experiencia. Me imagino que tenía una barba larga, imponía, tenía presencia. Y el profeta viejo, hermanos, le dice al joven mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Yo también hago lo que tú haces. Yo también he escuchado la voz del Dios que tú has escuchado. Y mira, un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráeme contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces, aquí el joven se quedó sin armas, dudó de lo que Dios le había dicho, le hizo caso al profeta viejo porque se decía ser profeta, y dice la Biblia en el versículo 19 que volvió con él, como pan, ¿y qué pasó? Y bebió agua. Hermanos, es fácil decirle a la gente que tiene una mala reputación, no iré contigo. Pero cuando alguien es de la iglesia, y encima es viejo, y encima tiene un cargo alto, es muy difícil identificar si ese hombre es de Dios o no. Porque el profeta le dice al joven, Dios me ha hablado, el ángel de Dios me habló, y me dijo que tus planes tenían que cambiar. ¿Cuál había sido el mandato de Dios para este joven, hermanos? No comas, no bebas, ni vayas por ese camino. ¿Era claro Dios con él, sí o no? Hasta el momento este joven se había mantenido firme. Había escuchado la palabra de Dios, le había hecho caso a la palabra de Dios. Pero hermanos, si tú has estado en la iglesia 30 años, pero te cansaste de esperar la segunda venida de Jesús y en el último año dices, ya no quiero saber nada con la iglesia. Disculpen que les pregunte, ¿pero se van a salvar? No, porque en el último momento rechazaste la voz de Dios. Por eso la fidelidad, hermanos, es constante. Por eso este asunto no es un chiste. Por eso 24 horas ser santos y 6 días a la semana por las 24 horas no serlo, no basta para estar en el cielo. Por eso la hermana Elena G. de Guay es clara y Dios a través de ella dice, aquel que no se interese por estar en el cielo, no puede estar en el cielo. Aquel que no goce una relación con Dios, no puede estar en el cielo. Aquel que no intimide con Dios porque realmente quiere estar con Dios, no puede estar en el cielo. No puede, porque no va a disfrutar del cielo. Porque si en la tierra, cuando tenía necesidad del hombre, no disfrutaba de la presencia de Dios, ¿cómo entonces va a disfrutar del cielo? No se puede. Y ahora este joven, hermanos, que se había mantenido firme con el rey, que a la primera propuesta del profeta viejo le había dicho no, pero que ahora cuando escucha decir, es que tu Dios me dijo que tenías que venir conmigo, duda, se va, y hermanos, sucede la tragedia. Por tiempo no se los comentaré, pero la Biblia, si ustedes lo leen en casa, dice que mientras el joven regresó, un león le apareció y se lo devoró.
La Biblia, hermanos, dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Satanás es muy paciente. Satanás incluso puede esperar por años para destruirte, para destruir al joven de la iglesia, para destruir al matrimonio de la iglesia, para destruir al pastor de la iglesia, para destruir al anciano de la iglesia. 20 años puedes permanecer firme, y aunque venga el rey, no te mueves. Y a la primera propuesta del profeta viejo, no te mueves. Pero cuando parece que es de Dios, pero Dios te ha dicho que no lo hagas y cedes, Satanás, ¡pum!, te come y te destruye. Y te destruye tanto, hermano, que pierdes la eternidad. Por eso, hermanos, el ejemplo de Enoc es el mejor ejemplo que podemos seguir. Tal vez no vamos a ser como Enoc en su totalidad, pero las ganas de Enoc tienen que estar en nuestro corazón, hermanos. La ansiedad de Enoc de intimar con Dios tiene que ser parte de nuestro ADN. Tiene que ser parte de lo que queremos realmente como hijos de Dios. Hermanos, el anhelo más grande mío, y al menos de mi familia, hasta donde me dijeron, y platicando con mi novia, es estar en el cielo. Es permanecer con Jesús para siempre. Y yo sé, hermanos, que aunque la misión de la iglesia es muy grande, todo se resume a estar con Cristo Jesús para siempre. Y hermanos, pero para eso tienen que empezar por nosotros. Esto tiene que empezar por mí. Esto tiene que empezar por el anhelo de estar con alguien al que no veo, pero que según Hebreos, yo sé que está ahí. Es por medio de la fe que yo tengo que ver a mi Salvador. Por eso, hermanos, esto se trata de resistir y avanzar. Alguna vez predicando en este lugar, yo les hablaba acerca de Apocalipsis, cuando dice, aquí está la paciencia de los santos. Y yo les decía que la palabra paciencia en el original no dice paciencia. Mejor traducida es resistencia. Aquí están los que resisten, los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de ¿quién? De Jesús. Un Jesús valiente, hermanos. Un Jesús que aunque está clavado en la cruz y aunque parece que no ve la presencia de su Padre, le dice, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Esa clase, hermanos, de fe tenemos que tener. De arriesgar todo por amor a Dios. De como Enoc, aunque tenía a su esposa, sus preciosas hijas, sus preciosos hijos, decirle, prefiero estar con mi Señor que con mi familia, pero eso no quiere decir que no ame a mi familia. Claro que las amo, pero amo más a mi Señor. Hermanos, así tenemos que ser. Ese es el ideal. Pero en una revista yo leía, el ideal no siempre es la realidad. Hermanos, ¿cuál es nuestra realidad? El ideal ya está dicho. Estar en el cielo. Pero ahora la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para estar con mi Señor? Enoc, aparte de a todo lo que se dedicaba, Enoc también era un profeta. Y ustedes dirán, ¿dónde dice eso? Judas capítulo 1, versículos 14 al 15. Y con esto vamos a ir ya terminando, se los prometo. Judas, que de hecho es el único capítulo, versículos 14 y 15 dice, de estos también profetizó Enoc. Enoc era un profeta. Tenía el mismo cargo que este joven tenía, el mismo cargo que el viejo tenía. Y Enoc profetizó lo siguiente, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Yo esto lo comparo con el inicio del mensaje de los 3 ángeles. Temed y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y Enoc dice, lo vi, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Pero vino para hacer juicio contra todos, contra los impíos y también contra aquellos que lo aceptaron. Y saben, hermanos, ¿quién mejor que Enoc para decir estas palabras? Vi que vino
con sus millares de ángeles. ¿Quién mejor que Enoc para decirnos que el juicio es contra todos? ¿Quién mejor que Enoc para decirnos que el Señor viene pronto con sus decenas de millares? Un día el Señor vino a traer a Enoc. Un día el Señor vendrá a traernos a todos los que estemos listos. Es interesante, hermanos, cómo la Biblia desglosa lo que Dios quiere para nosotros. Mismo libro, Eventos de los Últimos Días, página 63, dice lo siguiente: Enoc caminó con Dios por 300 años antes de su trasladación al cielo. Y el estado del mundo no era entonces más favorable para la perfección del carácter cristiano que lo que es ahora. ¿Y cómo caminó Enoc con Dios? Bueno, Enoc educó su mente y corazón para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios. Y cuando se encontraba con perplejidad, sus oraciones ascendían para que Dios lo guardase. Rehusó escoger cualquier curso de acción que ofendiese a Dios. Continuamente mantuvo al Señor delante de sí, porque su oración constantemente era: enséñame tu camino para que no pueda errar. ¿Qué es lo que tú deseas de mí? ¿Qué haré para honrarte, mi Dios?, decía Enoc. Así mantuvo constantemente eligiendo su camino y su curso de acción en armonía con los mandamientos de Dios, y tenía perfecta seguridad y confianza en que su Padre Celestial lo ayudaría. No tenía un pensamiento ni una voluntad propia, porque todo, absolutamente todo, estaba sumergido a la voluntad de Dios. La atmósfera que se respira estaba contaminada de pecado y la corrupción, lo mismo que la nuestra. Sin embargo, Enoc vivió una vida de santidad. No se dejó contaminar por los pecados prevalecientes de la época en que vivió. De la misma manera, podemos nosotros permanecer puros e incorruptos. Hermanos, no hay pretexto. No porque hoy existe el internet y en el tiempo de Enoc no, quiere decir que nosotros seamos más pecadores que él. No porque hoy exista la televisión y en tiempos de Enoc no, quiere decir que él estaba más predispuesto a ser santo que nosotros. Es claro, Enoc tenía el mismo nivel de contaminación del que hoy nosotros podemos tener. Pero Enoc decidió sentir en su corazón que cada momento era como si estuviera delante de la presencia de Dios. Tanto así que un día la estuvo de verdad cara a cara. Y tanto así que hoy día permanece en la presencia de Dios, pero en el cielo. Queridos hermanos, que el amor de Dios, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo pueda ser suficiente para que anhelemos estar con Él por la eternidad. ¿Cuántos queremos estar con nuestro Señor Jesús? ¿Cuántos queremos pelear la buena batalla por amor a nuestro Señor Jesucristo? Jóvenes, sé que es difícil, sé que muchas veces hay muchas cosas en el mundo que nos atraen más, pero no hay pretexto. Dios anhela estar con nosotros y Él espera que también ustedes anhelen estar con Él. Bendito Dios, gracias te damos por el infinito amor que nos tiene, Señor, a una raza como la nuestra. Señor, Cristo Jesús en la cruz habilitó la salvación para todo aquel que la quiera, Señor. A veces esa salvación no la vemos como lo más importante para nosotros los humanos. Y a veces en tu iglesia, ese sacrificio simplemente, Señor, se torna en un concepto y no en una realidad. Pero hoy pedimos perdón, tal vez, Señor, por haber escuchado a los hombres, a las ideas, a los conceptos, a las tradiciones antes que a ti. Hoy pedimos perdón
por descuidar nuestra vida espiritual y por no luchar y pelear la buena batalla. Hoy pedimos perdón, Señor, por haber descuidado nuestra familia, por haber descuidado al que estaba a nuestro lado, pero también, Señor, por habernos descuidado a nosotros mismos. En esta iglesia, Señor, también hay gente que te es fiel. Hay gente, Señor, que aunque vengan tormentas, permanecen firmes, Padre. Pero también, Señor, lamentablemente, habemos, Señor, otro tipo de personas que nos hemos desviado un poco de ti. Y para ello, Señor, pedimos que hoy tu sangre preciosa, la sangre de Cristo Jesús, nos alcance para perdón de nuestros pecados. Señor, es importante hacerle caso solamente a tu palabra. Pero hoy rogamos la presencia de tu Espíritu, la fortaleza del mismo, para que hasta cuando tú vengas, o hasta cuando, Señor, permitas que dejemos de existir en esta tierra, nos mantengamos siempre, Señor, del lado de tu palabra. Señor, en tu palabra vemos dos ejemplos claros de lo que es estar contigo. El primero es de un hombre que el anhelo más grande de su corazón era intimar contigo, tanto así que decidiste llevártelo. Nos gustaría, Señor, que eso suceda con nosotros. Nos gustaría intimar contigo de tal manera que un día, cuando Cristo venga, permanezcamos con Él para siempre. Pero hay otra clase, Señor, de personas que también han escuchado tu voz, que también se han dado cuenta de la importancia que tu palabra tiene, pero que en algún momento de su vida tambaleó y un león se lo comió. Y tal vez en esta persona nos identificaremos muchos, que hemos permanecido firmes hasta cierto tiempo, pero que hemos dudado, nos hemos apartado, y tal vez, Señor, tal vez el león que anda rugiendo por nosotros, tal vez parte de nuestra vida lo ha conquistado. Pero, Señor, hoy nos damos cuenta de eso. Y hoy, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, queremos pedirte que alejes al enemigo de nuestras vidas. Y aunque vengan luchas, y aunque vengan dificultades, y aunque venga lo que venga, tu Espíritu Santo nos ayude a mantenernos firmes, Señor, en tu palabra. Bendice a los jóvenes de esta iglesia. Yo sé, Señor, que es difícil muchas cosas, muchos aspectos de la vida en ellos, porque yo soy joven, Señor, y yo los entiendo, porque yo también paso por situaciones así. Pero te pido que tu Espíritu Santo también sea derramado para ellos, para que se mantengan firmes, Señor, para que les guste estar contigo, para que le encuentren sabor a la Biblia, para que en la palabra tuya, Señor, ellos puedan refugiarse cada día. Te pido por los niños, para que ellos también en el corazoncito que tienen tengan la intención, tengan las ganas de estar contigo, Jesús. Te pido por los hermanos ya adultos, Señor, para que ellos que han permanecido por mucho tiempo en tu iglesia, les permita, Señor, terminar sus días dentro de la iglesia. Te pido por el pastor, que tiene una responsabilidad muy grande, Señor. Permite, Señor, que tus ángeles lo rodeen, que tu Espíritu esté con él, así como en todos los dirigentes de la iglesia, para que esta iglesia sea la iglesia, Señor, por el cual y por el medio que tú prediques, para bendición a otras personas. Señor, se acerca el tiempo donde se elegirán a los nuevos dirigentes de esta iglesia. Y no queremos, Señor, no queremos que se elija por voluntad humana. Queremos que se elija por voluntad divina. Señor, ayúdanos a caminar contigo todos los días de nuestra vida. Y que un día, Señor, no sé cuándo, pero que un día estemos como Enoc ahora está contigo, cara a cara. Padre eterno, gracias. Gracias por el amor infinito que nos tienes y gracias porque nos das la oportunidad de ser salvos. Acompáñanos, pues. Quédate en nuestro corazón, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.